Solo me avisas de después. Vamos, pues, vamos en uno, dos. El Colegio de Economistas de Panamá les da la bienvenida a este webinar con el tema Hablando de Bolsa. Hoy nos acompaña Manuel Batista, él es el vicepresidente de Finanzas e Innovación Estratégica de Latinex Holding y subsidiarias, como la Bolsa Latinoamericana de Valores Latinex y la Central Latinoamericana de Valores LatinClear, siendo el encargado de la gestión financiera y de nuevos productos del grupo. Posee una licenciatura en Ciencias de Finanzas de la Universidad de Louisville en Estados Unidos y cuenta con 7 años de experiencia en materia de mercado de capitales. En esta ocasión, este webinar será estilo conversatorio. A medida que nuestro invitado avance con su presentación y surjan preguntas, las podrán incluir en la herramienta del chat grupal. Ahora le damos la bienvenida a Manuel Batista. Muchas gracias, Susana, por la introducción y bueno, también gracias a todos ustedes que se conectan en la tarde de hoy. Sé que es un poco tarde y también competíamos un poco con el partido de Panamá, pero qué bueno que estemos acá pudiendo intercambiar un poco de lo que es el mercado de capitales. La charla de hoy es totalmente a nivel introductorio y la idea es que podamos ver un pantallazo de cómo funciona el mercado de valores, no solamente el mercado local, pero también cómo funciona un mercado internacional y que ustedes se puedan llevar a un nivel básico lo que es el funcionamiento de los principales tipos de instrumentos financieros que se pueden adquirir en este mercado de capitales. Claramente la presentación está enfocada desde la perspectiva de ustedes como inversionistas, no tanto así como ustedes levantando capital, por lo que cualquier consulta que tengan a nivel personal sobre cómo funciona el mercado, con mucho gusto los estaré leyendo desde el chat, que ahí me parece que ya está habilitado, así que cualquier consulta los estoy leyendo en esta pantalla de la izquierda. Ahora, para ir arrancando, una de las razones principales que tenemos que aterrizar es ¿por qué queremos invertir? ¿Por qué queremos entrar al mercado de capitales? Y ustedes como economistas sabrán muy bien de que existen distintos factores que hacen que la inversión haga sentido. El primero de ellos es la tasa que recibes sobre tus ahorros. Hoy día el ahorro de forma única no es suficiente para poder conseguir una meta financiera, para poder retirarte a una edad temprana. Distinto como eran años anteriores en donde las tasas que recibías de los bancos eran mucho más altas. Hoy día son tan bajas que si extrapolas eso a un periodo de 10 años, no es mucho lo que estás ganando con tus ahorros en base al interés compuesto. De hecho, ustedes que son economistas sabrán muy bien que tienes un factor, de cierta forma intangible, pero muy, muy visible, que es la inflación. Y si computamos la inflación dentro de esa ecuación, nos damos cuenta que inclusive estamos perdiendo dinero por ahorrar dentro de una cuenta de ahorro tradicional. Por lo que es muy importante que tengan en consideración eso. Usualmente la métrica de inflación anual es de 2% al año y nuestro dinero está creciendo al 0.5 con suerte dentro de una cuenta de ahorro convencional. Por lo que una cuenta de ahorro de forma única no es suficiente para combatir la inflación. Y en una tercera componente, algo interesante que te ofrece el mercado de capitales es que te permite crecer tu dinero a un ritmo mucho más amplio con respecto a la inflación y eso hace que un monto conservador, como lo serían $1.000, compuesto a través del tiempo, pueda crecer a un monto un poco más interesante como $17.000 al cabo de unos 10 años. Por lo que la razón número uno por la cual ustedes quieren invertir es, primero, porque el ahorro no es suficiente para cumplir sus metas financieras. Segundo, porque estás combatiendo la inflación año con año. Y tercero, porque estamos viviendo por mucho más tiempo, por lo que estaremos mucho más tiempo fuera de la fuerza laboral en ese periodo de retiro y tenemos que buscar la forma de que estos recursos crezcan a un ritmo mucho más rápido durante nuestra edad productiva.
Ahora, ¿cómo ustedes pueden invertir? Es bien sencillo, la verdad. Lo primero que tienen que tener en consideración es que antes de empezar a invertir deben mantener un presupuesto balanceado, es decir, de que sus ingresos sean mayores a sus gastos. Lo segundo es poder solventar en lo posible cualquier tipo de deuda de doble dígito. ¿A qué me refiero con deuda de doble dígito? Me refiero a créditos personales, me refiero a tarjetas de crédito, cualquier tipo de préstamo que tengas con un tercero en donde la tasa sea superior al 10%, tienes que buscar la forma de poder solventarlo porque de lo contrario no tiene sentido alguno que vayas al mercado de capitales a ver si te va bien o si te va mal cuando tienes la seguridad de que ya le debes dinero a alguien con una tasa importante. Por lo que primero tienes que aterrizar esa componente. Y luego, en una tercera instancia, que ya mantengas una base de ahorros. El truco para invertir es que tengas con qué invertir, no es solamente la disposición de inversión, pero también es la capacidad de inversión. Y eso va a implicar de que por un periodo previo al que te vayas al mercado de capitales, tienes que ir acumulando esos recursos monetarios para que los puedas poner a trabajar. Si no tienen estas tres componentes aterrizadas, no pueden pensar todavía en ir al mercado de capitales. Tienen que atenderlas cada una a los distintos niveles que se ajusten a sus realidades. Ahora, otra componente importante viene un poco más de una perspectiva subjetiva y es sobre sus personalidades. Tienen que definir cómo son ustedes como personas a la hora de invertir. Y esto es muy parecido a las personalidades que ustedes tienen cuando tratan con otras personas en el día a día, ya sea a nivel laboral o a nivel de amigos y demás, en el sentido que ese compañero que conoces que es un poco más arriesgado, que no planifica, que hace todo de última hora, quizás es un perfil un poco más arriesgado, está dispuesto a tomar un poco más de riesgo dentro de su vida y a la inversa, esa persona que es un poco más callada, un poco más tranquila, tiene entonces un perfil conservador y no está dispuesto a tomar el riesgo. ¿Y por qué comento esto? Porque dentro de las opciones de inversión van a tener opciones que son un poco más agresivas y otras que son un poco más conservadoras. Un ejemplo de una inversión agresiva sería, por ejemplo, el Bitcoin. El Bitcoin sube y baja de forma agresiva todos los días. Y si yo soy una persona conservadora, nada más por temas de salud, no quisiera que mis inversiones suban y bajen en los miles todos los días o en cuestiones de minutos. Y también a la inversa, si soy alguien arriesgado, no quiero una inversión que no se mueva con la velocidad o con el dinamismo que yo espero. Por lo que conocer esa perspectiva de quiénes son a nivel conservador, arriesgado o moderado es lo principal de cara a poder realizar sus inversiones de una forma coordinada. ¿Cómo puedes determinar esto? Hay algunos factores. Lo que buscan medir es justamente lo que comentaba al inicio, es capacidad y voluntad de inversión. Capacidad de inversión es dinero que tengas disponible y voluntad es cuánto estás dispuesto a poner a trabajar y cuánto estás dispuesto a perder. Muchas veces una forma fácil de verlo es a través de la edad. Cuando estamos un poco más jóvenes tenemos más capacidad de inversión porque podemos perder una porción importante de la inversión y recuperarnos a través del tiempo porque tenemos más tiempo en la fuerza laboral. Y claro, a medida que te vas tomando un poco más de edad, tienes más responsabilidades, eso te quita recursos que pudieses invertir y también te queda menos tiempo en la fuerza laboral, por lo que cualquier error que cometas en una etapa tardía de tu vida va a ser mucho más complejo que lo puedas corregir dentro del campo de las inversiones. Pero sí, muy importante que conozcan si son perfil conservador, moderado y arriesgado. La forma en la que esto sucede, usualmente en una casa de bolsa, que son los que te dan acceso al mercado de capitales, es que te hacen una encuesta con unas 15 o 20 preguntas para justamente determinar eso. ¿Cuál es tu capacidad y cuál es tu voluntad de inversión? Y bueno, justamente lo preguntaba Susana, ¿quién evalúa los perfiles de los inversionistas? Este es un acompañamiento que lo puede hacer tu asesor financiero, lo puede hacer justamente el corredor de bolsa, que es un intermediario del mercado, lo vamos a ver más adelante. Y estos son los que te ayudan a determinar a través de una serie de preguntas sobre tus finanzas personales y sobre tu propia personalidad, en qué parámetro encajas de estos tres. Una pregunta que me hacen bastante es, ¿puedo cambiar de parámetros a través del tiempo? Sí, totalmente. Yo les diría que todos, en base a edad, empezamos siendo arriesgados y a medida que tomamos compromisos como tener hijos, pagar una casa, etcétera, nos movemos hacia moderado y luego nos movemos hacia conservador. Por lo cual es común que las personas cambien
a través del tiempo, claramente en base a sus realidades financieras y a sus realidades también de personalidad. Ahora, habiendo aterrizado eso, tenemos un presupuesto donde los ingresos son mayores que los gastos, no tenemos deudas de doble dígito que nos puedan carcomer los retornos, ni tampoco tenemos necesidad de utilizar nuestros ahorros porque ya hemos acumulado suficientes ahorros para ponerlos a trabajar al mercado. Tenemos entonces el perfil del inversionista, sabemos si somos conservador, moderado y arriesgado. Podemos entonces ahora empezar a ver los distintos matices de inversión en los cuales podemos participar. Y lo primero a considerar acá es que las inversiones que vamos a ver el día de hoy son inversiones cotizadas en bolsa. ¿Qué significa eso? Eso significa que son inversiones que están dentro de ese supermercado, el cual conocemos la bolsa de valores, en donde un grupo de agentes se reúnen para intercambiar, en este caso, productos financieros. Tienes de un lado empresas que necesitan capital, que necesitan dinero, puede ser para pagar la nómina, para expandir sus operaciones, lo que fuese. La conclusión es la misma, necesitan dinero. Y tienes del otro lado inversionistas que tienen ese dinero y tienen la capacidad de darles el dinero a estas empresas. Esto es exactamente igual al formato, como les decía, de un supermercado, en el sentido que en el supermercado las empresas ponen productos en los estantes y usualmente vamos nosotros con dinero en el bolsillo a comprar esos productos que están en el estante. Es exactamente igual, con la única diferencia que aquí no estamos negociando lechuga ni tomate, aquí estamos negociando instrumentos financieros. ¿Y cuáles son esos instrumentos financieros? Bueno, tenemos dos grupos a grandes rasgos. El primero es el grupo de la deuda. La deuda es un compromiso de repago. Funciona exactamente igual a cuando ustedes les prestan dinero a un compañero, en el sentido que el compañero te dice, oye, préstame $100 hoy, te los regreso en una fecha futura, vamos a decir en un mes, y por haberme hecho el favor te doy un 5% de interés. Ese es el mismo mecanismo que verías también, por ejemplo, en un plazo fijo. Y aquí claramente tienes el riesgo número uno de prestarle plata a alguien, y es que esa persona no te pague lo que le prestaste. Entonces, en el formato de deuda, que es el más sencillo o el menos complejo, por así decirlo, el riesgo más importante que estás evaluando es cuál es la probabilidad que esa persona o que esa empresa a la cual le presté mi dinero, en efecto me regrese el dinero en la fecha que pactó. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos los instrumentos de capital. Y en el instrumento de capital ya no te hacen una promesa de repago, pero te hacen una promesa de participación. ¿Qué sería eso? Eso sería equivalente a que un amigo te diga, hombre, vamos a montar un restaurante, necesito $5.000 y de lo que haga el restaurante vamos mitad y mitad. Él lo que te está prometiendo a ti es la mitad de ese restaurante que están abriendo y bueno, si el restaurante le va bien, te llevas la mitad de lo que fue bien y si el restaurante le va mal y quiebra, bueno, perdiste toda tu inversión. Eso es totalmente distinto a la deuda en el sentido que tu amigo jamás te prometió que te iba a devolver el dinero. Él lo que te dijo es te voy a dar la mitad de mi empresa, te dio participación en la empresa o capital, como ven en la imagen, un pedazo de la empresa. Y la forma de ganar con esto es, uno, que la empresa haya crecido en el tiempo. Yo invertí cuando era chiquita, ahora es una empresa más grande, por lo que mi pedazo también es más grande. Y lo otro es que la empresa generó flujo de caja, generó dinero y fue pagando lo que son los llamados dividendos, que son pagos distribuidos una vez se sacan todas las utilidades de las empresas, pero tienen la dificultad de que no son predecibles y no son tampoco obligatorios por parte de la empresa. Por lo que son dos tipos de instrumentos totalmente distintos. En uno te están pidiendo, te están dando una promesa de repago y en el otro te están dando una promesa de participación. Claramente cada uno tiene sus componentes de riesgo y de rentabilidad y vamos a ir viendo algunos ejemplos más adelante. Pero tengamos en mente esas dos. Una es una promesa de repago, la otra es una promesa de participación. Arrancando con la más sencilla, que es la promesa de repago, la deuda, como les comentaba, funciona exactamente igual a como funciona un plazo fijo. En la fecha inicial, en el año cero, por así decirlo, yo coloco mi dinero, vamos a decir, en el banco y digamos que lo dejo a un plazo de 5 años, por lo que ya sé que en 5 años me regresan mi dinero y por haber hecho ese favor de haber puesto mi dinero en ese lugar, me dan entonces una tasa de interés que para efectos del mercado de capitales, la que menos paga está en 5%, la que más paga está en un 12% para este plazo.
Ventajas del mercado de capitales con respecto a un plazo fijo. Lo primero, las tasas son un poco más altas. Y lo segundo, no tengo que esperar los 5 años para que mi dinero regrese. El mercado de capitales te permite que tú puedas comprar y vender libremente en cualquier momento. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo pude haber puesto mi dinero en la fecha cero, al día siguiente me arrepentí y dije, ¿sabes qué? Yo quiero mi plata de vuelta. Aquí vendo ese instrumento financiero de deuda a un tercero y me salgo de la operación porque el tercero me lo está comprando con su dinero propio. Eso lo puedes hacer en el mercado de capitales todo el tiempo, puedes entrar y salir de forma libre. En un plazo fijo no, en un plazo fijo estás amarrado por los 5 años y bueno, si quieres salirte de la operación, tendrías en todo caso que pagar algún tipo de penalización o algo por el estilo. Eh, Acá me pregunta Maribel, ¿cómo conocemos las empresas que cotizan en la bolsa y cuáles son los mínimos? Esa es una gran pregunta, Maribel. Te voy a compartir un enlace de nuestra página web donde tenemos todo el listado de las empresas que cotizan en mercado local. Igual creo que tengo algo al final de eso en la presentación, así que se los voy a compartir también. Pero aquí en el chat te acabo de colocar el enlace para que veas cuáles son esas empresas que cotizan y puedes filtrar por el sector, el nombre de la empresa y todo lo demás. Eh, Ahora, siguiendo con los tipos de instrumentos, ya habiendo visto el más sencillo que es de deuda, nuevamente tengo todas las variables del juego. Sé cuánto tengo que invertir hoy, sé cuándo regresa el dinero, sé cuánto me va a pagar la inversión. Lo único que no sé es si en la fecha final, si a los 5 años, esa empresa a la que le presté mi dinero va a estar ahí y va a cumplir y va a honrar esa promesa de repago. Ese es mi único riesgo, es la única variable que no conozco en esta ecuación. Ahora, veamos en contraste el otro tipo de instrumento, las acciones o el capital. En las acciones lo que me están diciendo es, oye, dame tu plata hoy y vamos a montar un negocio, te doy el 50% del negocio, pero para efectos prácticos yo no sé cuándo el negocio va a ser rentable o cuándo no va a ser rentable, no tengo idea, por lo cual podemos asumir de que esto es algo conceptualmente perpetuo, no me da una fecha definitiva en la cual yo veo mi rentabilidad. Y lo otro es que tampoco sé cuál va a ser mi rentabilidad. Yo no sé si ese restaurante va a crecer y voy a tener cadenas por todo el país o si simplemente va a ser una sucursal o quizás si va a quebrar. No tengo idea alguna de qué tan grande o qué tan chiquito va a ser el crecimiento de ese restaurante. Por lo que mi retorno, distinto a los instrumentos de deuda, es totalmente inesperado. Entonces, el anterior tenía todas las variables a la ecuación, me pagaban 5%, que es una tasa de interés, es un rendimiento bastante bajo. En este no tengo ninguna variable de la ecuación más allá de la empresa en la que estoy invirtiendo y claramente en ese grado de incertidumbre, en ese grado de riesgo que estoy tomando, la rentabilidad que puedo conseguir es mucho más alta. Y eso lo podemos ver en un ejemplo de las acciones de Grupo ASA. Grupo ASA, por ejemplo, en 1999, perdón, cotizaba a unos $20 y hoy día ya está a $103,50. Eso lo que te está indicando, y aquí estamos viendo son las acciones de ASA, lo que te está indicando es que aquella persona que en el 99 haya confiado en esta empresa y que tenía certeza de que iba a hacer algo muy bueno, le ha ido 5 veces mejor a lo que le fue al que haya comprado un bono que te pagaba el 5%, por ejemplo. Y eso es principalmente por el concepto del riesgo. La persona que invirtió en ASA asumió un mayor riesgo en ese momento y por esa razón también, en este caso, que fue favorable, pudo gozar de un rendimiento mucho más alto sobre sus acciones de ASA. Y eso es una regla de oro muy importante en las inversiones. A mayor riesgo tienes que esperar un mayor beneficio y a menor riesgo, por lo menos instrumentos de deuda, puedes esperar entonces un menor beneficio. Eh, Nos pregunta Patricio, más allá de las corporaciones o empresas grandes que tradicionalmente cotizan en la bolsa, ¿qué mecanismos o iniciativas concretas están desarrollando Latinex para las pymes? Puede haber el mercado de capitales como una fuente viable de financiamiento para su expansión y crecimiento. Bueno, tienes una componente y es que, regresando quizás a la filmina anterior sobre el mercado de capitales, esta que está acá, tienes un mecanismo de financiamiento para todo tipo de actividad económica. Si yo necesito, por ejemplo, $5, yo le puedo
pegar un telefonazo a mi primo y se los pido prestados, me manda un Yapi o lo que sea. Si necesito $20,000 para un carro, voy a un banco y pido un préstamo bancario. Lo mismo que si quiero abrir un negocio y necesito $200,000, lo más seguro es que el banco me pueda atender con las herramientas correctas. El mercado de capitales, más allá de un supermercado, te diría que funciona como un price mart. Nosotros vendemos al por mayor. Si tienes que financiarte por 5, 10, 15, 20 millones, que es amplia escala de capital, ya tiene sentido que hagas el esfuerzo de ser una empresa cotizada. Una empresa cotizada siendo aquella que revela sus estados financieros, aquella que tiene una gobernanza establecida, que reporta también al regulador una serie de informes y también a nosotros como bolsa una serie de ¿Mm? informes. Es decir, ¿Paso requiere, rapidito? requiere un desarrollo importante con respecto a lo que haría una empresa regular. Eh, una pyme, sería injusto poner a una pyme el mismo grado de regulación o supervisión que tiene una empresa que está cotizada en bolsa. Porque simplemente una pyme no te puede generar estados financieros trimestrales, no tiene personal para tener una gobernanza, es decir, tiene muchas cosas que no puede costear simplemente por su tamaño y por su forma de operar. Nuestra perspectiva, entendiendo eso en Latinex, es que no podemos esperar que las pymes entren al mercado. Tenemos que darles un mecanismo alterno a las pymes de financiamiento. Y dentro de eso, la iniciativa que estamos empujando es a través del factoring. En el factoring, esa pyme le puede dar un servicio a una gran empresa que esté cotizada. Vamos a usar como ejemplo a ASA. Y en este caso, el riesgo de impago no es de la pyme, el riesgo de impago es de ASA, que es una empresa conocida y robusta a nivel financiero dentro del país. Entonces, eso es un instrumento financiero de bajo riesgo, pero que permite que la pyme se pueda financiar de una forma mucho más eficiente a lo que lo haría en un mercado de factoring privado. Claramente con las ventajas de bolsa, donde todas las transacciones son totalmente públicas y transparentes. Muy buena pregunta, Roberto. Lo vamos a ver más adelante sobre el precio de las acciones. Vamos a verlo más adelante y, de hecho, justamente gran parte de la charla es enfocada a las acciones. Y bueno, comentaba Susana también sobre el tema de los incentivos a las pymes. Nuevamente, no pienso que las pymes están interesadas a venir al mercado de capitales. Las pymes están interesadas en financiarse. En algunos casos hay métodos tradicionales que les funcionan para financiarse. En otros casos estamos creando métodos alternos que les permitan financiarse de una forma indirecta en el mercado de capitales. Y nos pregunta sobre planes de integración y conexión. Bueno, nuevamente, si este es un supermercado, ya tenemos capacidad de compra y venta en todo Centroamérica. Nos interesa en el Caribe, República Dominicana, y en el Cono Sur nos interesa Ecuador. Y bueno, nos pregunta Manuel de Almeida, diferencia entre acciones preferidas y preferentes. Es un tema de acumulación de dividendo. Y yo siempre me enredo entre una y la otra. Pero si no me equivoco, las preferidas no acumulan el pago de dividendo y las acciones preferentes sí acumulan el pago de dividendo. ¿Qué significa eso? Que si en un periodo no te pudo pagar el dividendo por X o Y motivo, al siguiente periodo te paga el que declaró en esa fecha más el que te debía de la fecha anterior. Quizás me estoy enredando en el orden, pero la diferencia entre una y la otra es justamente eso, si acumula o no acumula el dividendo. Eh, y bueno, también para temas educativos del resto de los chicos que nos acompañan, las acciones preferidas y preferentes son como un híbrido entre esos dos instrumentos que les comentaba, entre los instrumentos de deuda y los instrumentos de capital, porque ciertamente es un instrumento de capital, pero con varios rasgos de un instrumento de deuda. Te promete algunos pagos de dividendo ya como un compromiso, y eso también hace que se comporte como un instrumento, por así decirlo, de cuasi deuda. Pero sí, es un instrumento bien interesante que también pueden consumir en el mercado local. Ahora, para seguir justamente dentro de lo que comentaba Roberto, ¿qué es lo que influye sobre el precio de la acción? Uno de los conceptos que usualmente vemos de forma errónea es el precio de la acción refleja qué tan cara o qué tan barata es la empresa. Y eso es incorrecto,
si nos basamos solamente en qué tan alto o qué tan bajo es el precio que vemos en la pantalla. Porque podemos decir, ok, la acción que tiene el precio más alto es la más cara y la del precio más bajo es la más barata. El precio en mercado de capitales es solamente una referencia, más nada. Lo único que te dice es cuánto tienes que pagar para conseguir una acción de esta empresa. Y en este caso, nosotros pudiésemos en base a precio decir que Tesla, por ejemplo, es la más costosa, cuando en realidad no sabemos, nos falta información para poder determinar si Tesla es la más costosa. ¿Qué información nos falta para eso? Nos falta lo que denominamos la capitalización de mercado, que sería el tamaño completo de la empresa o el avalúo completo de esa empresa. Y muchas veces lo pueden ver quizás como el tamaño de la pizza. La pizza completa, podemos decir que vale, qué sé yo, $20, y en base a los pedazos en los cuales vayamos a partir la pizza, conseguimos entonces lo que es el precio de la acción. ¿Qué significa eso? Yo puedo subir o bajar el precio de la acción o aumentar o disminuir el tamaño del slice de la pizza en base a la cantidad de cortes que haga dentro de ellas. Eso hace que el precio como tal, de forma única, no sea tan relevante porque no tengo visibilidad de qué tan grande o qué tan pequeña es la empresa que estoy comprando. Y un ejemplo bien sencillo, lo pueden ver acá en la pantalla, mismo tamaño de empresa, $20 en este caso, lo divido en 4 pedazos, es 5, lo divido en 8 pedazos, es 2.5. Es una forma bien sencilla de poder nuevamente jugar con el precio de la acción. Entonces, ¿qué puedes utilizar para determinar realmente el tamaño de la empresa? Tienes varios indicadores. Uno de ellos puede ser lo que llamamos la capitalización de mercado o el market cap en inglés. Y eso no es más que la cantidad de acciones por la cantidad, perdón, por el último precio reflejado en la pantalla, o el último precio al cual se negoció la acción. Y eso te da una idea bastante cercana de cuánto puede ser el avalúo de esta compañía. Otra forma de verlo sería con el valor de la empresa o el enterprise value, que lo tienen en la anterior acá abajo. Y esto ya lo que está dividiendo, lo que está corrigiendo, perdón, es sobre el costo de adquisición de esa empresa, donde le estás básicamente quitando cualquier tipo de efectivo que tengas en el medio. ¿Cómo puedes saber si la empresa está cara o si está barata? Puedes utilizar múltiplos como el que ves acá en la pantalla, que es el PE ratio, o es el precio por acción entre utilidades por acción. Y eso lo que te está diciendo es cuántos dólares está pagando el mercado por cada dólar de rentabilidad. Y claro, es contraintuitivo, por lo menos en el caso de Nvidia, que en este momento tenía un PI de 71,73. Eso significa que las personas pagaban $71 para recibir $1 de rentabilidad de Nvidia. Y es contraintuitivo pensar eso, que alguien paga 71 para recibir uno. Pero lo que se busca en temas de inversiones de acciones, como veíamos al inicio, es esa perspectiva futuro. Yo quiero comprar hoy cuando la empresa es pequeña, de forma que cuando la empresa mañana sea mucho más grande pueda capturar lo que se llama la ganancia de capital, comprar bajo y vender alto. Entonces, en este momento sí se ve costoso porque la empresa no está produciendo las utilidades que en un futuro puede producir. Y mientras más alto sea ese indicador, más cara es la empresa. Mientras más bajo sea ese indicador, podemos decir que es más económica esa empresa. De hecho, miren qué interesante en el caso de Nvidia, si vemos el trailing PE, que es del presente al pasado, está en 71, mucho más cara. Esta es la realidad, lo que pasó. Y el forward, que lo que está haciendo es una predicción a los próximos años, está en 46. Por lo que el mercado lo que está prediciendo acá es que justamente la acción se va a mover de forma positiva y eso va a permitir en este caso que teniendo más rentabilidad, ese ratio baje y la empresa sea un poco más económica con respecto a lo que ha sido en los últimos años. Entonces es un tema de perspectivas a futuro, es un tema de hacia dónde el mercado como un todo, en ese promedio de las masas, piensa que estará la acción, en este caso de Nvidia. Basados en eso, podemos hacer un ejercicio bien sencillo, viendo los distintos PEs de estas empresas, Apple, Tesla, Nvidia, Coca-Cola, y pueden observar que, de hecho, bueno, si estábamos en lo correcto al inicio, Tesla es la más costosa de todas, pues tiene un múltiplo actualmente de 202
veces precio con respecto a utilidad por acción, con respecto a las otras que están muy por debajo. De hecho, la empresa más grande acá ahora mismo me parece que es Nvidia, creo que ya está en 4 trillones, y con 4 trillones vean que no está tan alta a nivel de relación de costo con respecto a precio. Cuando vemos indicadores como este, usualmente las acciones tecnológicas están en este rango, 30-40%. Un Tesla que esté a 202x es bastante llamativo, por decirlo menos. Eh, Ahora, una de las dificultades de invertir en nombres individuales es que nadie tiene una bola de cristal. No sabemos si la acción de Tesla va a seguir subiendo o si se va a caer porque es una burbuja. Hay muchas cosas que francamente no podemos predecir de forma precisa, por lo cual una manera sencilla también de invertir en el mercado de capitales es a través de lo que se conocen los fondos de inversión. Los fondos de inversión, como ven en la imagen, es una canastita que dentro de sí tiene una serie de productos financieros. Puede tener acciones, puede tener bonos, puede tener todo tipo de productos financieros. Y eso lo que les permite es comprar muchos productos desde un solo punto de contacto, que sería el fondo, y eso les da también el poder de la diversificación a un muy bajo costo. Es el equivalente a que vayas al súper y ya tengas una canasta con todas las cosas que usualmente consumes. Más o menos por ahí va el asunto. Y en este caso, el ejemplo que tenemos en la pantalla es un ETF que es meramente un tipo de fondo de inversión. Este ETF sigue las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y negocia bajo el símbolo de BOO. ¿Qué tiene dentro de la canastita? Tiene las principales acciones tecnológicas, tiene las principales 500 acciones de Estados Unidos, pero particularmente van a ver de que eso agrupa también a las principales acciones tecnológicas de Estados Unidos, en donde yo en vez de ir a comprarme individualmente Apple, Microsoft, Amazon, etcétera, puedo comprar una sola canastita de estas que está, bueno, de hecho hoy día están 600, pero con $600 puedo comprarme una de esas canastitas sin tener que ir individualmente a comprar cada uno de los instrumentos financieros. Que, a ver, sí, de hecho, cotización de hoy está más o menos ahí, está en 596 para efectos prácticos. Eh, Ahora, ventajas de esto funciona tal cual como un arca. Es como un gran bote que en el medio de la tormenta del mercado te permite mantenerte a flote. Porque eso es lo que estás buscando al final del día, es mantenerte a flote a través de los años, de forma de que puedas ir capturando ese interés compuesto en el mercado de capitales. Y el mercado de capitales como tal sube y baja todo el tiempo. Lo positivo es que sube más veces de lo que baja. Históricamente hablando, el mercado ha subido de una forma importante en los últimos 100 años. Y de hecho muchas veces las personas pierden plata por estar fuera del mercado o por haber vendido en los momentos de crisis versus aquellos que simplemente se desconectan y tienen la paciencia de esperar a que el mercado se recupere y siga en la senda de crecimiento. Eso lo podemos ver rápidamente en este ejemplo de acá, en donde estamos viendo justamente el instrumento que les comentaba, el Bull de Vanguard. Interesantemente, a un año, este instrumento pasó de 398 a 400. Y ahí la gente me pregunta siempre, oye, pero tú me recomiendas algo que nada más produce $2 en un año. Y bueno, definitivamente no es una gran inversión. Esto no paga ni siquiera un McDonald's. Pero este tipo de instrumentos se hace interesante cuando lo ves a largo plazo, cuando expandes ese horizonte de inversión. Y aquí, como pueden ver, el instrumento en 2017 costaba 190, en el momento del gráfico está en 400, hoy día sabemos que está ya rayando los $600. Es decir, en un periodo tan corto de tiempo, es mediano plazo, la verdad, puedes triplicar tu dinero sin tan siquiera saber nada del mercado de capitales. Lo que estás haciendo es comprando esa canastita agrupada de distintos instrumentos financieros y tienes la disciplina de haber colocado el dinero en una fecha inicial, quizás hiciste aportes adicionales a través del tiempo, pero te has mantenido fiel a la causa y no has vendido pese a tener una pandemia en el medio, que como puedes ver, en efecto, el mercado cayó, pero de una vez se recuperó en un periodo bastante rápido, y donde hemos tenido también temas de volatilidad, guerra en Ucrania, todo tipo de cosas que han salido, y aún así el mercado ha logrado recuperarse. Eh,
Carlos comenta Patricio, en el contexto de posibles recortes de la Fed, ¿qué cambios podrían darse en los spreads de crédito de emisores panameños y la curva de rendimiento? ¿Qué rol juega Latinex para ampliar el acceso a instrumentos que permitan capitalizar estos movimientos en la deuda de rendimiento? Mira que el mercado local no es tan sensible al mercado internacional. Y eso lo vimos, el mejor ejemplo que tuvimos fue la pandemia. En la pandemia, el mercado internacional, como puedes ver aquí en el gráfico, se cayó de forma importante y nuestro mercado no cayó de una forma precipitosa en ese periodo. Y de hecho, en el momento en donde las tasas de interés en el 2022 pasaron de 0 a 5%, aquí las tasas se mantuvieron más o menos igual durante ese periodo. Usualmente entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Panamá, tienes un delay aproximadamente de unos 6 meses. Es decir, lo que pasa allá, en 6 meses que empezamos a percibir algo acá, pero no se te refleja directamente. Y eso tiene varias razones. La primera es que no todos los bancos en Panamá se financian internacionalmente con la Fed o con los bancos internacionales. De hecho, gran parte del beneficio que tenemos en Panamá es que los ahorros que tenemos aquí, una parte provienen de los ahorros locales, pero otros vienen también de estos fondos que están migrando del cono sur, que lo que buscan es resguardo en Panamá. Por lo que tienes una muy buena base de financiamiento en base sobre ahorros en Panamá, que permite financiar los préstamos y demás, y no te genera esos aumentos de costo bárbaros que se ven por lo menos en Estados Unidos con las subidas y bajadas de tasas. Eh, una oportunidad que se pudiese dar en este caso si las tasas afuera bajan es que mercados locales de este Panamá hagan emisiones de cara a un público internacional, que se puede hacer. Nosotros tenemos ya enlaces con un banco que se llama Euroclear, y desde Panamá una emisión panameña puede ser adquirida por un inversionista internacional. Y eso hace claramente que si las tasas afuera están más bajas, ese internacional cuando venga aquí a comprar, compre también con una tasa un poco más baja. Por lo que en realidad no te afecta o no te crea distorsiones en la curva, lo que te permite en este caso es conseguir una curva mucho más económica, en este caso para los inversionistas, perdón, para los emisores. Y bueno, sobre instrumentos que estamos desarrollando, justamente es ese, es el de el iLink, que permite que cualquier inversionista internacional pueda libremente comprar en mercado local lo que son los instrumentos de deuda. Nos pregunta Iracema, ¿cómo se prepara, cómo se compara, disculpa, la eficiencia del mercado panameño con respecto a otros países de la región? Somos el país más grande en temas de mercado de capitales de Centroamérica, el más profundo con respecto a lo que es el financiamiento de las empresas. Aquí todos los años se financian entre 4.000 y 6.000 millones en capital fresco a empresas, y somos también el único mercado en toda Latinoamérica con este enlace que les comentaba hace un momento del iLink con Euroclear, que permite que una emisión local pueda ser negociada en cualquier parte del mundo. Por lo que te diría que a nivel de competitividad, a nivel de sofisticación, sí, somos un mercado pequeño si nos comparamos con un Brasil o con un México, pero estamos al mismo nivel de capacidad técnica de lo que tienen ellos. Nos pregunta Iracema, por lo general se recomienda diversificar. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel de un corredor de bolsa? Ok, vamos primero con la parte de la diversificación. La diversificación es similar al concepto este de no poner todos tus huevos en la misma canasta. No quieres apostarle a una o a dos empresas, porque si a esas dos empresas le va mal, pierdes todo tu dinero. Entonces lo que buscas es invertir en distintas empresas, en distintos países, distintas industrias y demás, de forma que si le va mal a una, la otra te pueda compensar. Ahora, la diversificación no tiene un beneficio infinito. De hecho, tienes un efecto de disminución marginal más o menos a partir de la empresa número 30 que comiences a comprar. ¿Qué significa eso? Sí, yo puedo tener un portafolio con 30 empresas y estoy bastante diversificado, pero si agrego la empresa 31 o la empresa 40 o la 50, ya el marginal de beneficio no es tan amplio como sería agregar la empresa 11 o la 15, por ejemplo. Entonces, tiene una limitante, y esa limitante se da porque todo el mercado está sujeto a lo que se llama el riesgo sistémico.
El riesgo sistémico son ese tipo de riesgos en donde a todos nos afecta por igual los eventos que se están dando dentro de la economía. Por ejemplo, la pandemia. A todos nos afectó por igual la pandemia, todos estuvimos encerrados. Igual la crisis financiera del 2008, todos estuvimos afectados por el sistema financiero. Ese tipo de riesgo no lo puedes diversificar porque siempre vas a tener un evento que afecta a todos por igual, independiente de que estés diversificado. Pero sí, puedes diversificar y se recomienda diversificar. Lo importante, no le metas más de 10 o 15 empresas porque no eres experta, nadie es experto en realidad en más de 10 o 15 empresas. Sobre el papel del corredor de bolsa, el corredor de bolsa es esa persona que te recomienda qué hacer, qué comprar y qué vender y cuándo. Es la persona que directamente entra al mercado y coloca esas órdenes a nombre tuyo. Hay muchas cosas que puedes hacer con el corredor de bolsa. Él puede también administrar tu portafolio si así lo quieres. Eso claramente tiene un costo adicional. O simplemente ejecuta las órdenes que tú le digas de una forma bastante mecánica e instructiva. Depende un poco de lo que quieras hacer. Pero de cierta forma ese es el que te agarra de la mano y te va llevando a través del mercado de capitales y te explica claramente los distintos riesgos que puedes tener asociados a las compras de los productos que vas viendo en el camino. Claramente, todos los productos que él te vaya a recomendar pasan por el filtro de tu perfil de inversión. El corredor de bolsa no te va a recomendar un producto arriesgado si eres de carácter conservador y a la inversa, no me va a dar algo conservador si yo soy arriesgado. Por lo que sí, lo puedes ver como ese compañero de mercado que va a estar contigo a través de tus inversiones. Me pregunta Roberto, ¿los ETFs pueden incluir letras y o bonos del tesoro? Sí, sí, los ETFs por definición tienen todo tipo de estructuras. De hecho, hay un montón de estructuras de ETFs. Puedes tener ETFs bajo formatos de fideicomiso que tienen oro o petróleo o tienen futuros. De hecho, también hay ETFs que tienen Bitcoin. Hay de todo, la verdad. Lo importante es que tengas claridad sobre cómo funciona el ETF, porque algunos ETF son un poco más complejos o arriesgados que otros y no necesariamente te dan el seguimiento a lo que tú esperas seguir. Y ahí quisiera hacer un ejemplo bien rápido sobre eso y podemos buscar quizás este ETF que es de Bitcoin y lo podemos comparar con, vamos a compararlo con el precio del Bitcoin. Déjenme quitar algunos indicadores aquí y vamos a compararlo con el precio del Bitcoin. Aquí está. Exacto. Mira qué interesante. Déjame cambiar el color para saber cuál es cuál. A ver. No me deja cambiar el color. Espérate. BTC. Bueno, creo que. Exacto. Mira qué interesante. Este es un fondo que sigue al Bitcoin, pero claro, su metodología de seguir al Bitcoin es la más eficiente, porque como puedes ver, en un periodo de 5 años, el Bitcoin ha subido un 81% y el fondo en realidad perdió dinero. Entonces, eso te puede pasar a veces con los ETFs un poco más raros. Ya si es un ETF un poco más plain vanilla, como por ejemplo este, que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, si lo comparas con el propio índice que sigue, vas a ver que el comportamiento es muy similar. Vamos a eliminar esta. Exacto. Ves que casi que las líneas están una encima de la otra. Es porque son ETFs mucho más eficientes en seguir el subyacente, que en este caso sería las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, con respecto al otro que sería Bitcoin, que muchas veces no tienen los mecanismos correctos para poder seguir al fondo. Pero la respuesta es sí. Los ETFs pueden tener todo tipo de productos dentro de sí. La única diferencia de un ETF con un fondo mutuo es la forma en la que los ETFs distribuyen sus acciones. Pero eso no, para los que estamos aquí en Panamá, que tenemos cuentas de inversión en Panamá, no hay gran diferencia o beneficio entre un ETF y un fondo mutuo regular. Pero sí, vamos a ver si no se me ha escapado ninguna pregunta.
Bueno, nos comentaba Susana, ¿qué ofrece el mercado de capitales de Panamá en términos de liquidez y eficiencia? Bueno, sobre eficiencia, nuestros procesos son procesos internacionales, no nos inventamos nada aquí, por así decirlo, paraminizado. Y sobre la liquidez, como les comentaba anteriormente, somos el mercado más líquido y más profundo de todo Centroamérica. Eso permite que emisores de Centroamérica que necesitan levantar capital muchas veces digan, ¿sabes qué? No me vengo a mi mercado local, me voy a Panamá, listo la emisión en Panamá y luego la comercializo con todos estos enlaces que tiene Panamá hacia la región. Tenemos el caso, por ejemplo, de Promérica de Costa Rica, un emisor que está en Costa Rica, viene a Panamá, emite en Panamá y desde Panamá le compran inversionistas de Costa Rica, se da una parte para allá, se queda otra parte aquí en Panamá. Es muy flexible el mercado panameño en ese sentido. Y la otra ventaja es que si se te queda pequeño Centroamérica como mercado, te puedes ir a un mercado global gracias al enlace de link que tenemos, o también te puedes ir a un mercado internacional en Nueva York gracias a los enlaces que tenemos para dólares listados con Estados Unidos, donde hemos visto emisiones que pasan por Panamá de 1.400 millones, 1.800 millones sin ningún problema, gracias a esas rutas que hemos ido construyendo a través de los años. Eh, y también nos preguntaba Susana, ¿cómo puede valorar el riesgo y el potencial de crecimiento de los valores que se negocian en Panamá? Bueno, en Panamá principalmente los instrumentos que se negocian son instrumentos de deuda y la forma más sencilla de ver eso es a través de las calificaciones de riesgo. Y déjenme ver si tengo por aquí algo sobre calificaciones de riesgo para que puedan ver gráficamente cómo funciona. Vamos a ver, parece que sí tengo algo aquí. A ver, exacto. Deme un segundo. Ahí está. Sí, la forma más sencilla de ver el riesgo, en este caso para instrumentos de deuda, que es lo que más se negocia en Panamá, es a través de las calificaciones de riesgo. Y esto funciona exactamente igual como las evaluaciones de una universidad, en donde mientras más as tenga tu boletín, menos riesgosa en este caso es la probabilidad de impago y mientras más bajo sea, más riesgosa es la probabilidad de impago. Ahí tenemos la famosa línea del grado de inversión, que si Panamá pierde el grado de inversión o no lo pierde, independiente del caso, que es un poco polémico, eso se marca a nivel de las letras de calificación, en donde a partir de la triple B más hacia abajo, ya se considera que eres una inversión de grado especulativo o claramente mucho más riesgosa en materia de inversión. Y eso lo pueden ver en reportes que publican estas empresas que son calificadoras. Una de ellas, por ejemplo, es Moody's, que publica de forma frecuente lo que son los ratings de las empresas. Ahí pueden ver que colocan también algunas categorías que tienen punto PA, eso haciendo énfasis en que es una calificación de Panamá. Eh, y muy importante, estas calificaciones son simplemente una opinión. Esta es la opinión educada de un grupo de expertos que ve las capacidades de las empresas y dicen, oye, esta empresa tiene la probabilidad de impago de tanto. Y les coloca entonces una evaluación con respecto a eso. Pero no es una asesoría financiera, no es una auditoría, no es una recomendación de compra y venta, es simplemente una opinión. Así que mucho cuidado cuando vayan a ver las calificaciones porque es simplemente la opinión de ese grupo de analistas. Vamos a ver si hay más preguntas por acá. Eh, nos preguntan cuáles son las competencias técnicas que deberían reforzar los economistas que deseen vincularse profesionalmente al sector bursátil. Te diría que la parte regulatoria, te pueden decir a veces la parte técnica, matemática, etcétera, no lo considero. Es un poco más la parte regulatoria, que comprenda las reglas del mercado, los funcionamientos, los ciclos, un poco más por ese lado, porque todos los productos al final del día sí tienen sus mecanismos para poder negociar, pero lo importante es que entiendas qué es lo que estás comprando, y eso lo ves un poco más por la parte regulatoria. Eh,
Nos comenta Patricio, esa explicación que da sobre la flexibilidad de cambiar de mercados no representa este esquema un posible arbitraje regulatorio, especialmente si los marcos de supervisión o requisitos prudenciales de diferentes jurisdicciones o vehículos utilizados, como el mercado local mitiga los riesgos asociados, particularmente en términos de integridad de mercado, afectar el mercado local más de los potenciales beneficios. No, al final del día, estas emisiones que te comento que vienen de la región pasan por una de dos cosas. La primera sería que hacen un registro desde cero con el regulador, por lo que tienen que cumplir con los mismos requisitos que cumpliría una empresa local. Y la segunda es que su jurisdicción es igual o mejor que Panamá. Por ejemplo, tengo un emisor de Estados Unidos, regulado por el mejor regulador del mundo. ¿De qué va a hacer Panamá revisando de vuelta la emisión? Si ya está aprobado en Estados Unidos, lo que hace es que homologan la emisión a través de un proceso abreviado. Pero en todos estos casos, usualmente lo que hacen es que la emisión viene a Panamá y cumple con los requisitos de Panamá. ¿Por qué lo hacen? Los mercados regionales muchas veces son ineficientes en temas de registro. Una emisión que aquí te toma 3 meses, allá puede tomar 1 o 2 años. Y claramente el mercado en 1 o 2 años es totalmente distinto a lo que uno esperaba cuando empezó a armar la emisión. Eh, Nos comenta Mario, dice que es una opinión, pero en algunos casos se toma en base como mitigar, qué tomar en cuenta para ver un riesgo. Es un punto de referencia. De hecho, muchas empresas lo que hacen es que toman la calificación de riesgo y en base a eso arman todos sus modelos de riesgo de una forma bastante mecánica, pero por lo menos algunas carteras, y de hecho así lo hacemos nosotros acá, algunas carteras cuando son tan grandes ya necesitas colocarle un tipo de análisis un poco más personalizado. Ya quieres que alguna persona de tu equipo se meta en las cifras, que lea los reportes, que hable con la gerencia de esa empresa. Tienes que hacer un poco más de trabajo, más allá de eso, simplemente ver la calificación de riesgo. Pero la calificación está diseñada para hacer un proceso rápido de consulta de cara a una inversión. Igualmente no te elimina el proceso de hacer tu tarea y revisar si la empresa tiene la capacidad de pago o no. Eh, Nos pregunta Arcángel, ¿cuáles son los requisitos generales para invertir en mercados de valores? El primer requisito, que era lo que les comentaba al inicio, es que tengas un presupuesto bien armado, más ingresos que gastos, que tengas, que vayas eliminado toda tu deuda de doble dígito, que tengas ahorros para poder trabajar. Lo demás son temas de papelería similar a lo que te pedirían en una cuenta de ahorro, con la diferencia de que acá te vas a tener una cuenta de inversión. Ahí tienes que ver si quieres una cuenta de inversión local o internacional o ambas. Si quieres ambas, tienes acceso al mercado panameño y al mercado de Estados Unidos. Y en el caso de Estados Unidos, si eres panameño, tienes que firmar una declaración para los temas tributarios. Gran ventaja de ser panameño y de estar operando desde Panamá es que lo que pueda generar afuera en el mercado internacional, como es fuente de ingreso de renta extranjera, no paga impuesto en Panamá. Tendrías que en este caso algunos impuestos de retención de dividendos, cosas de ese tipo, pero gran parte del beneficio no paga impuestos porque viene de una fuente extranjera. Y en el caso del mercado local, similar a lo que tienes, similar a lo que tienes en este caso en el mercado internacional, cuentas con una equiparación fiscal que te permite que tus ganancias de capital aquí, en el mercado local, sean también exentas, en este caso, del impuesto. Pero los requisitos son exactamente iguales a lo que tendrías para abrir una cuenta de ahorros y los contactos te los voy a copiar acá también en el chat para que tengas la referencia. Las empresas o los intermediarios que te ofrecen el servicio son entidades supervisadas que te pueden abrir las cuentas sin ningún tipo de problema. Eh, Vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces, para ir continuando y ya en la última parte de la presentación, dentro de la inversión puedes hacer dos cosas. Puedes tener una gestión activa o una gestión pasiva. Activa, compras con nombre y apellido de las empresas, estás pendiente de sus estados financieros, estás pendiente también de qué están haciendo, estás viendo las noticias y demás. Y luego la otra, que es la pasiva, simplemente compras en un momento determinado y te desconectas de la inversión o también cada vez que puedes vas colocando montos pequeños de dinero para seguir invirtiendo a través del tiempo.
Vamos a ver cuál de esas dos estrategias es mejor. Yo hice el ensayo en la pandemia y mi conclusión es que la pasiva es mucho más interesante, pero la activa es más divertida. Entonces, al final del día, tengo como un híbrido entre una y la otra. Eh, Aquí estamos comparando dos carteras. Una es un ETF Plain Vanilla que se llama QQQ y este sigue a las 100 empresas más grandes en temas de tecnología de Estados Unidos. Y luego hay otro ETF que se llama ARK o ARKK. Ese sigue las empresas de innovación, algunas empresas de innovación principalmente de Estados Unidos, y ese es administrado de forma activa. ¿Qué significa eso? Hay un experto del mercado detrás comprando y vendiendo y decidiendo qué comprar y qué vender y cuándo hacerlo. El otro, el QQQ, que es la línea azul, simplemente es compro, sigo el indicador y me quedo sentado hasta el infinito y más allá. Y vean qué interesante cómo a un periodo de un año durante la pandemia, entre enero y diciembre del 2020, en efecto, bueno, la estrategia activa de ARK, que es la línea turquesa, le fue súper bien, sacó un 149% de retorno, eso es un montón en un año, pero el QQQ no le fue mal, sacó 47% de retorno en un año. Ahora, esto es a un año en mercado de corto plazo. Veamos cómo va entonces a un largo plazo, que ya sería un periodo de unos 5 años. Y a unos 5 años, sí, acá está el periodo en donde ARK le fue muy bien, pero luego se cayó y al final del día, en ese periodo de 5 años, tuvo un retorno del 14% cuando el aburrido y el tranquilo QQQ se movió 129%. Y si ampliamos aún más el periodo, QQQ en un periodo de 25 años está arriba a 800% y el fondo de ARK está arriba a un 200%. Entonces, son dos estrategias totalmente distintas, pero al final del día, en este caso la más aburrida, la más sistemática, sigue ganando a través del tiempo porque se apalanca de un principio clave del mercado de capitales y es que el mercado tiene una tendencia al alza, se corrige en los momentos de tensión, pero puede recuperarse en periodos muy rápidos y de hecho las veces que caen son menores de las veces que aumentan. Por lo que el truco está en mantenerse invertido a través del tiempo, que ningún tipo de tempestad del mercado te borre, por así decirlo, del mapa, y al estar invertido por mayor tiempo, que puedas aprovechar ese interés compuesto que te permita llegar entonces a rendimientos mucho más amplios. Esa estrategia tan sencilla no tiene que ser implementada por un experto del mercado, simplemente necesita disciplina para la ejecución y de hecho le gana, como puedes ver en la línea roja, a los expertos del mercado que sí le dedican 100% de su esfuerzo a tratar de predecir el mercado de capitales. Así que sí, la clave está en el interés compuesto y los dejo entonces para culminar justamente con esta frase de Warren Buffett que comenta que el mejor tiempo para invertir fue ayer y claro, si no lo habían hecho ayer, entonces el mejor momento para invertir sería ahora. Este es un tema de tiempo y disciplina. Mientras más tiempo estén en el mercado de una forma estructurada, mucho más pueden ver los beneficios del mismo. Eh, Así que sí, sería todo por mi lado. Voy a leerlos en el chat en el caso tengan algún tipo de pregunta o comentario. Sí, quedaron un par Eh, de preguntas en el chat. sí, aquí estoy viendo una de Patricio. ¿Existe algún marco de disciplina de mercado para influencers que, sin ser idóneos, promueven productos financieros, basan recomendaciones de inversión? Hay cada vez plataformas que van desde Instagram hasta TikTok. Bueno, la superintendencia se ha pronunciado sobre esto anteriormente. Me parece que en este mandato se ha estado haciendo bastante trabajo. Y la conclusión fue de que cualquier tipo de recomendación de inversión tiene que ser hecha por un asesor de inversión. Y para eso hay una licencia. Muchas veces el tema acá es la línea gris entre la parte educativa y la parte de recomendación de inversión. De hecho, si has visto la presentación, a través de toda la presentación, pongo acá abajo un mensaje que dice que esto se proporciona únicamente con fines informativos, bla, 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 bla. No es un consejo de inversión. Ese es un disclaimer que colocamos justamente por eso, porque, claro, nosotros damos estas ideas bajo un esquema educativo y quizás si alguien lo hace allá afuera de una forma educativa no tiene ningún tipo de tema, pero si ya está lucrando, si ya está haciendo recomendaciones precisas de inversión, claramente es una actividad que está regulada y se está saltando, por así decirlo,
esa regulación que está en lugar y que se está siendo promovida y se está siendo ejercida por el regulador. Exacto. Lo otro que me preguntan algunos chicos es si las criptomonedas están reguladas en el mercado de Panamá. En Panamá no. Y las opiniones que ha emitido la superintendencia es que no están reguladas. Ojo, el que no existan reglamentos para ellas no impide que se puedan negociar. Yo de mi teléfono puedo abrir una cuenta en Coinbase o en Binance o lo que fuese y compro activos digitales sin ningún problema. O, como les mostraba hace un momento, compro un ETF que tenga dentro de sí Bitcoin, Ethereum o lo que fuese y no hay ningún problema. Es un poco más la restricción sobre la oferta pública de una emisión de criptomonedas que quiera levantar capital en Panamá. Ahí ya tienes un problema porque es una oferta pública. Pero uno a nivel privado que quiera comprar y vender este tipo de monedas no tienes ningún problema. Mi recomendación, no se vayan a ninguna plataforma bruja a comprar los productos. Tienen desde Panamá acceso a las plataformas más grandes de cripto. Kraken, Coinbase, Bitso, son las más grandes que tienen en la región. No tienen necesidad como panameños de irse a rebuscarse plataformas brujas en otros lados. Exacto. Bueno, creo que esas serían todas las preguntas que nos hicieron llegar. Damos por concluida el espacio de las preguntas. Manuel, estamos muy agradecidos de tu tiempo, de esta excelente presentación que nos diste en la noche de hoy. Vamos a hacerte llegar un certificado de participación por parte del directorio del Colegio de Economistas. Espero que esta sea una de las primeras de muchas capacitaciones que podamos hacer. De igual manera, le agradecemos a todos los miembros del colegio que están acompañándonos hoy, a todo el público que nos acompañó, a los estudiantes, y los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para los próximos webinars que vamos a tener ya en el mes de octubre. Así que a todos les damos las buenas noches y nos vemos en otra ocasión. Vale, saludos, nos vemos. Hasta luego.